Hoy les voy a leer el cuento Si te olvido, tierra. Cuando Marvin tenía 10 años, su padre le condujo por los largos y resonantes corredores que subían a través de administración y fuerza, hasta que al fin lograron llegar a los niveles superiores y se encontraron entre la vegetación de las tierras de labrantío que crecía rápidamente. A Marvin le gustaba observar las grandes y esbeltas plantas que ascendían con impaciencia casi visible hacia la luz del sol que se filtraba a través de las cúpulas de plástico para salir a su encuentro. Flotaba en todas partes un olor a vida, despertando anhelos indecibles en su corazón. Ya no respiraba el aire seco y fresco de los niveles residenciales, donde solo se percibía un débil olor a ozono. Quiso quedarse un rato allí, pero su padre no se lo permitió. Siguieron adelante hasta llegar a la entrada del observatorio, que Marvin nunca había visitado. Pero no se detuvieron, y el chico comprendió, con creciente excitación, que solo quedaba un objetivo. Por primera vez en su vida, iba a salir al exterior. En la gran cámara de servicio había una docena de vehículos de superficie con anchos neumáticos y cabinas presurizadas. Sin duda, estaban esperando a su padre, pues los condujeron inmediatamente al pequeño coche todoterreno que esperaba junto a la gran puerta circular de la cámara estanca. Tenso de expectación, Marvin se acomodó en la pequeña cabina mientras su padre ponía el motor en marcha y comprobaba los controles. Se abrió la puerta interior de la cámara y luego se cerró tras ellos. El muchacho oyó desvanecerse lentamente el zumbido de las grandes bombas de aire al bajar a cero la presión. Entonces se encendió la señal de vacío, se abrió la puerta exterior y, delante de Marvin, se extendió un terreno en el que nunca había estado. Lo había visto en fotografías, desde luego, y lo había observado 100 veces en las pantallas de televisión. Pero ahora estaba a todo su alrededor, ardiente bajo los fuertes rayos del sol que se deslizaba despacio en un cielo negro como el azabache. Miró hacia el oeste, resguardándose de aquella luz cegadora, y allí estaban las estrellas, como le habían dicho y él no había creído del todo. Las contempló durante mucho rato, maravillándose de que algo pudiese ser tan brillante y al mismo tiempo tan pequeño. Eran unos puntos de luz intensa y fija, y de pronto recordó unos versos que había leído una vez en uno de los libros de su padre. Centellea, centellea, estrellita, siempre me pregunto qué serás. Bueno, él sabía lo que eran las estrellas. La persona que se había planteado aquella pregunta debía de ser muy tonta. ¿Y qué quería decir con centellea? Se podía ver inmediatamente que todas las estrellas brillaban con la misma luz fija, no centelleante. Entonces entendió del problema y dirigió su atención al paisaje que le rodeaba. Estaban rodando en una llanura a casi 150 kilómetros por hora. Los gruesos neumáticos levantaban nubecillas de polvo detrás de ellos. No había señales de la colonia. En los pocos minutos en que él había estado mirando las estrellas, las cúpulas y torres de radio se habían ocultado detrás del horizonte. Sin embargo, había otros indicios de la presencia del hombre, pues a eso de 1 kilómetro delante de ellos pudo ver unas estructuras de formas curiosas arracimadas alrededor de la boca de una mina. De vez en cuando salía una nube de vapor de una chimenea baja y se dispersaba al momento. Dejaron la mina atrás en un instante. Padre conducía con una habilidad desenfrenada, como si se tratase de escapar de algo. Era extraño que la mente de un niño concibiese semejante idea. En pocos minutos llegaron al borde de la meseta en la que había sido construida la colonia. El suelo descendía bruscamente a sus pies, en una vertiente vertiginosa cuyos trechos más bajos se perdían en la sombra. Al frente, hasta donde podía alcanzar la vista, había un heterogéneo desierto de cráteres, cadenas montañosas y quebradas. Las crestas de las montañas, al recibir la luz del sol próximo al ocaso, ardían como islas de fuego en un mar de oscuridad.
y sobre ellos las estrellas seguían brillando como antes. No podían seguir adelante, pero sí que podían. Marvin cerró los puños al pasar el corche sobre el borde de la pendiente e iniciar el largo descenso. Entonces vio el rastro casi invisible en la falda de la montaña y se tranquilizó un poco. Por lo visto, otros hombres habían pasado antes por allí. De pronto se hizo de noche cuando cruzaron la línea de sombra y el sol se ocultó detrás de la meseta. Se encendieron los faros gemelos, proyectando franjas blanco-azuladas en la piedra que tenían delante, de manera que apenas era necesario reducir la velocidad. Durante horas rodaron a través de valles y más allá de los pies de montañas cuyos picos parecían tocar las estrellas, y a veces salían momentáneamente a la luz del sol al subir a tierras más altas. A la derecha se extendía una llanura rugosa y polvorienta, y a la izquierda, con sus murallas y terrazas elevándose kilómetro tras kilómetro en el cielo, había una cadena de montañas que se desparramaba a lo lejos, hasta que sus picachos se perdían de vista detrás del borde del mundo. No había señales de que el hombre hubiese explorado este terreno, pero en una ocasión pasaron por delante del esqueleto de un cohete que se había estrellado, y a su lado había una lápida rematada por una cruz de metal. A Marvin le pareció que las montañas se extendían hasta el infinito, pero al fin, muchas horas más tarde, la cordillera terminó en una imponente y escarpada punta de tierra que se elevaba en fuerte pendiente desde un racimo de pequeñas colinas. Cuando descendían a un valle profundo que describía un gran arco hacia el otro lado de las montañas, Marvin se dio cuenta poco a poco de que algo muy extraño sucedía en la tierra que tenían delante. Continuará.